Regresamos al rumbo de la mañana. Hoy jueves 14 de octubre, son las 9:07. Mira, y mientras nosotros aquí hablamos de componendas, acuerdos, sorpresas en elecciones de la Asociación Dominicana de Profesores, los maestros chilenos están en las calles. Están en las calles. ¿Tú sabes por qué, Domingo? Tenían elecciones de la ADP. Los profesores y profesoras de Chile están en la calle, los del sector estatal. Esos mismos que están agrupados aquí en la ADP, allá en Chile, están en las calles en una manifestación en la que denunciaron que fueron abandonados por el presidente Sebastián Piñera y están pidiendo su renuncia por su vínculo con los Pandora Papers. Eso es allá en Chile. Porque eso es Allá hay motivos reales para pedir eso, porque ese hombre utilizó una ley con relación a área protegida para beneficiarse indirectamente de una operación financiera no transparentada. No transparentada, y que la hizo a través de la compañía que él tenía. Exacto. De una de las dos, porque tenía dos, ¿verdad? Sí. Dos compañías. En el paraíso fiscal de la Isla Virgen. No, y da la impresión de que Piñera va a tener que renunciar. Él se Porque va. la Cámara de Diputados ya asumió su demanda, la Cámara de Diputados. Todos, Y las todos, instancias la oposición oficiales, completa. exacto. Completa. Y las propias instancias oficiales están Ya. cuestionando Y en Chile hay institucionalidad. el ejercicio público de Piñera. Mire, Piñera se va y tendrá que dar cuenta en los tribunales. Oigan, señores, se lo digo hoy. Se va porque en Chile no se instaló después de la dictadura, porque en la dictadura sí existía un esquema de impunidad Sí. para los crímenes políticos. Exacto. Aquí había un esquema de impunidad para la corrupción que todavía no ha sido desmantelado totalmente, y allá eso no existe, lo que significa que el régimen de consecuencia arrastrará a Sebastián Piñera, lo va a arrastrar, ustedes lo verán. Bueno, mientras tanto aquí en República Dominicana nos vamos con Federico Jovine y su palabra iluminada. Gracias, Domingo. Buenos días, compañeros de Camida, amigos que nos escuchan. Decía Marx en el 18 Brumario de Luis Bonaparte que la historia ocurre dos veces. Primero como una gran tragedia y luego como una miserable farsa. Y es bueno recordar eso, y sigo en la historia, porque si nos recordamos, los libros clásicos de la historiografía oficial nos señalan que la caída principal del Imperio Romano fue una extremada migración de bárbaros que iban hacia sus territorios. La historiografía moderna ha demostrado que no es así. Pero si venimos a un tiempo más reciente, por ejemplo en el caso de Palestina, vemos un país donde más de 4,5 millones de personas, por no decir el 80% de su población, es refugiada y vive fuera de sus fronteras. Pero si vamos a un caso mucho más reciente, tan reciente como el 2011, a raíz de la guerra civil, el 48% de la población de Siria, 6,5 millones de personas, vive en calidad de migrante por todos los países de la región y sobre todo por Europa. Digo esto porque en esta insularidad en que vivimos tenemos que recordar estas historias para poder contextualizar en toda su dimensión lo que representa Haití para la República Dominicana a la luz de los últimos hechos. Para nadie es un secreto, y ya lo hemos dicho anteriormente, que el Estado haitiano está colapsado en todos los sentidos. Al día de hoy ni siquiera ha podido decir quién mató a su presidente, pero la mayor consecuencia de esto es la ingobernabilidad estructural que se está viviendo en la parte oeste de la isla. ¿Y en qué se traduce esa ingobernabilidad? Bueno, en factores de violencia que están creciendo dramáticamente, que a su vez esos factores de violencia están generando una migración descontrolada aún más, y sobre todo a la incapacidad del Estado de proveer los servicios mínimos esenciales. Sin ir más lejos, en el día de ayer, a propósito del alboroto nacional que se hizo aquí con relación a la renuencia del gobierno haitiano de aceptar una donación de vacunas, en el día de ayer el gobierno haitiano señaló que iba a devolver 260,000 vacunas al COVAX, al mecanismo de vacunación internacional, porque no las puede aplicar, porque se van a vencer el 4 de noviembre, 260,000 vacunas. ¿Usted sabe cuántas personas ha vacunado Haití de julio, cuando empezó el programa a la fecha, con una o con dos dosis?
29.000 personas, de las cuales 26.000 tienen 2 dosis. 60.000 personas. 60.000 personas y antes de ayer aquí se vacunaron 54.000. Entonces, esto nos pone un poco en perspectiva cuál es el problema que se nos viene encima. Y sobre todo se nos viene encima porque somos el destino natural de ese problema y la solución óptima, obvia y más barata, porque compartimos una isla, estamos rodeados de agua, porque geográficamente hay mayores niveles de accesibilidad hacia los haitianos que quieran salir de su territorio, porque es más barato, más seguro y más rápido para ellos hacerlo. Y lo que es peor, y voy entrando al tema, es que en el relato internacional esta realidad no existe. Yo estuve verificando varios reportajes sobre el tema, por ejemplo uno de la BBC reciente, y cuando hablan o exponen las causas de la migración haitiana, la plantean desde la narrativa de la migración haitiana a Sudamérica, que llega a Chile, que va por México y que llega a los Estados Unidos. O sea, el problema de la migración haitiana se visibiliza internacionalmente porque están migrando a través de Sudamérica para llegar a Estados Unidos. En la narrativa oficial de la prensa internacional, la migración haitiana no viene a la República Dominicana. Ni siquiera, porque de hecho la comunidad internacional ni siquiera se plantea que hay una frontera entre los dos países. De hecho, la comunidad internacional se plantea el porqué de una frontera, porque entienden que lo más natural serán razones fenotípicas quizás, sin abundar más por el tema de las correcciones políticas y esa dictadura. No se plantea el hecho de que por qué la República Dominicana no vivimos como hermanos en una isla que compartimos. Está muy bien, debería ser así. Pero la realidad geopolítica es otra y la realidad histórica también la es. Con mucha preocupación estamos advirtiendo un deterioro progresivo en una cadencia geométrica de la situación de seguridad en Haití. Haití es un territorio de bandas. Algunas ONG han cuantificado en 79 bandas las existentes. Bandas fueron las que en la narrativa clásica histórica empujaron a los bárbaros hacia la frontera del Imperio Romano. La migración que se desplazó hacia Roma fue una migración impulsada por un fenómeno de violencia en el territorio de origen de esos migrantes. Haití es un territorio hoy por hoy de bandas, en la cual no hay una competencia efectiva del Estado en tanto ente que monopoliza la violencia de imponer la legalidad. Y por lo tanto, si vemos los reportajes que salieron el día de ayer y el día de hoy en algunos periódicos, por lo tanto, está saliendo todo el mundo a Haití. Y es penoso, y por eso puse el caso sirio y el caso palestino. Es penoso tener que abandonar un país. Es penoso cuando no se quiere hacerlo. Y nosotros lo sabemos, porque si hay 2 millones de dominicanos fuera del país y en Estados Unidos, no es porque quisieron irse, es porque se vieron apremiados por irse. Pero peor que la violencia económica, indudablemente que lo es la violencia física, la que impulsa a salir del territorio por la sentida razón de la supervivencia más elemental, y esa no discrimina clases. Por eso vemos cómo muchos comerciantes haitianos están llegando a la República Dominicana, cómo el perfil del migrante haitiano está cambiando, incluso en el sentido de que son personas de clase media, de la poquísima clase media haitiana, que están cruzando, tratando de hacer una nueva vida aquí. Pero si ese fuera solo el problema, quizás pudiéramos contenerlo ahí. El problema es que la disolución se extrapola. Por ejemplo, voy a poner 2 casos. No es posible robarse un carro y llevarlo a la frontera haitiana y querer venderlo en Haití si no es con la connivencia de una banda que está operando del otro lado de ese negocio. No es posible que una droga llegue a Haití y salga por un puerto de la costa este de la República Dominicana si no es con la connivencia de ambas estructuras criminales. Porque en aras de sus fines negativos, el crimen tiende a transnacionalizarse, a igualarse, a hacer acuerdos. Y eso va a pasar. Si hay una industria de secuestros en Haití, tarde o temprano habrá una industria de secuestro aquí. Tiene que pasar, ¿por qué no? Y ese ambiente de disolución del Estado en donde las bandas operan se extrapola y en los territorios donde viven grandes conglomerados de ciudadanos haitianos en este país, si no es que está ocurriendo y no lo sabemos, serán pasto de las bandas. El 26 de septiembre supimos que secuestraron un camionero haitiano. No sabemos qué ha pasado, pero digo que supimos porque sotto voce todo el mundo sabe de casos similares. Patanas con cemento que se pierden con toda la patana, con todo el cemento y con todo el camionero también. ¿Y qué pasa con eso? No pasa nada. Entonces, frente a esa realidad, bueno, vimos un presidente que el 22 de septiembre
ante la Asamblea de las Naciones Unidas, expresó que ese problema no podía ser solo la República Dominicana. Muy bien, señor presidente. Vimos un presidente de México que al día siguiente expresó que Haití tenía que ser un problema de Latinoamérica. Gracias, señor Obrador. El presidente Duque también ha hecho declaraciones al respecto. Y todo el que se sienta afectado hará declaraciones al respecto. El problema es que nosotros hoy por hoy somos una voz que clama en el desierto. Y cuando digo nosotros me refiero al Estado Dominicano y me refiero al presidente. A nadie le importa ese problema. Y si algo importa es porque el problema está saliendo de control y no del control. Porque él está dentro del control si está dentro de la isla. Mientras el problema está encorsetado en la geografía de la isla de Santo Domingo, el problema está controlado. El problema se convierte en problema cuando se descontrola, cuando la migración se desborda, cuando cruza, cuando llega a Sudamérica, cuando atraviesa a lo largo y ancho, cuando entapona en el Darién, cuando cruza México y cuando llega a Estados Unidos. Ahí descubrieron un problema. Qué maravilla para el imperialismo yanqui. Pero miren, esto es un problema que no es nacional. Esto es un problema que es regional. Y el presidente no puede esperar que la comunidad internacional haga el trabajo. Hace 3 semanas que se dio un anuncio en Naciones Unidas. ¿Qué ha pasado en las últimas 3 semanas? ¿Qué ha pasado? Pero está bien, eso es hacia afuera, pero hacia adentro, ¿dónde está la política de la Cancillería Dominicana con relación a la situación haitiana? El documento, ¿dónde está? El libro blanco, ¿dónde está? ¿Cuántas reuniones se han hecho con todos los representantes cuántas reuniones se han hecho con los representantes diplomáticos acreditados en la República Dominicana para exponerle la situación, los desafíos y lo que eso representa? ¿Cuántas reuniones se han hecho del 23 de septiembre a la fecha? ¿Cuántas reuniones de altos mandos, de instancias? ¿Cómo hemos abordado como país y como Estado una problemática que nos está acogotando? ¿Cuánto dinero hay presupuestado en el 2022 para hacer frente a eso? Vamos a hacer una reforma fiscal. Bueno, ¿qué vamos a hacer en esa reforma para contingenciar los gastos que se tienen que hacer para poder hacerle frente a estos desafíos? Si será un muro, no lo sé. Si será reforzar la seguridad, la Fuerza Armada, no lo sé. Pero el Estado Dominicano está consciente de la situación y del desafío. Tenemos que darle una perspectiva mucho mayor a esta realidad, porque ya la realidad nos está tocando la puerta. Nos está tocando la puerta. La disolución del Estado Dominicano es inminente e irreversible. Del Estado haitiano, perdón, es inminente e irreversible. ¿Y qué estamos haciendo frente a ello? Y tenemos que actuar porque nadie nos va a ayudar.